Hola Adrián, ¿cómo Hola, buenas tardes, estás? Lidia. Bien, bien. ¿Tú qué Qué tal? ¿Cómo bueno. estás? Bien, muy bien, gracias. Perfecto. Sí, Sí, ya. déjame ver por aquí hice unas diapositivas. Sí, sí, para... Un momentito, voy a buscar el. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Alan. ¿eres Alan? Hola, Sí, 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 hola sí. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? También muy Sí. bien, gracias. Qué bueno. A ver, déjame. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer seminario del área de mecánica de este trimestre 22. Sí. Entonces, este es un honor y un placer tener hoy a la doctora Lidia Jiménez. No necesita realmente presentación, todos en la UAM Iztapalapa la conocemos, sus trabajos, y hoy nos va a hablar sobre un tema que tiene como título órbitas periódicas y el método del promedio. Pues no sé, a menos de que Lidia indique lo contrario, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, pues bienvenido, ¿no? Se trata de eso, es un espacio de discusión, de intercambiar ideas y pues hacer sentir a gusto al expositor haciéndole preguntas difíciles. Entonces, Lidia, adelante, por favor. Gracias Adrián, muchas gracias por la invitación aquí en nuestro seminario en casa. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me pueden interrumpir porque a veces puede ser que no explique yo muy bien, entonces no tengan ningún reparo en interrumpirme y preguntar. Ahí está. Sí, sí pasa. Bueno, déjenme decirles más o menos qué es lo que voy a ver en este seminario de teoría del promedio y cómo utilizarlo para obtener órbitas periódicas que van a tener un especial interés por lo que voy a explicarles hacia el final. Dicho a grosso modo, el método del promedio nos da una relación cuantitativa entre soluciones de un sistema no autónomo, que es diferencial, y soluciones del sistema diferencial ya promediado que se vuelve autónomo. Y cuando encontramos, porque al promediar quitamos pues la variable independiente sobre la cual estamos promediando, por eso se vuelve autónomo. Y el encontrar soluciones periódicas del sistema original, entonces se va a traducir en encontrar los ceros de una función apropiada, como les voy a mostrar un poco más adelante. Lo que voy a hacer es, primero voy a enunciar el teorema y después voy a ver un par de ejemplos de cómo utilizarlo, sobre todo uno en el que sí me voy a ir más lento, el otro más bien a manera de repaso, ya sin detenerme, y un tercero que solo voy a mencionar, pero ya también solo por encima. Y creo que con los ejemplos queda más claro que quedarse solamente con un teorema, sino cómo lo uso, ¿no? El primer ejemplo que voy a abordar es el del hamiltoniano o el sistema diferencial de Henon-Hiles, que consiste en un oscilador bidimensional que tiene términos cúbicos. Es un hamiltoniano autónomo que no depende explícitamente del tiempo. Lo que necesitamos hacer es primero ponerlo en la forma en que vamos a poder utilizar el teorema del promedio para poder verificar que se cumplan estas hipótesis del teorema. Y entonces, lo primero que se hace y lo que vamos a hacer en lo que hacemos en prácticamente todos los casos, en todos los problemas que abordamos, es introducir un reescalamiento de todas las variables del sistema, es decir, a todos, a las X y a las P, se les multiplica por un mismo factor constante de escala.
Y esto juega el papel de separar los diferentes órdenes de los términos en el sistema diferencial, un poco como cuando resolvemos el péndulo, oscilaciones muy pequeñas es oscilador armónico, y luego vamos al orden que sigue, ya tiene términos cuárticos, y si nosotros metemos un épsilon ahí que reescale, que en principio épsilon sería 1, pero nos sirve para ir dándonos la separación, digamos, de los órdenes naturales en que están apareciendo los términos en el sistema diferencial. Una vez hecho esto, vamos a introducir coordenadas polares que ya tienen naturalmente una variable angular y que se va a escoger como variable independiente. Esto es lo que se llama reducción. Es decir, quitamos al tiempo porque el tiempo no es una variable periódica, no me va a permitir hacer estos promedios. En cambio, el ángulo de las coordenadas polares, un ángulo que voy a introducir, son esencialmente polares, pues. Ese si la escojo como variable independiente, quito el tiempo, es lo que en física nosotros le llamamos como que encontrar la ecuación de la trayectoria, parametrizar a nuestras variables en términos de una de las coordenadas que va a ser mi ángulo de las coordenadas polares. Quito el tiempo y ahora sí mi sistema se me vuelve periódico. Y como resultado, pues lo que yo voy a obtener son soluciones periódicas. Bueno, desde luego tendremos que ver cómo aplicar este teorema del promedio y ya vamos a poder obtener soluciones periódicas que emanan del caso integrable que vamos a suponer que está resuelto. Y lo interesante de estas órbitas periódicas, como voy a ver más adelante, ya hacia el final, es que son soluciones que obstruyen la integrabilidad del sistema perturbado cuando el parámetro épsilon que metí de reescalamiento, cuando ese parámetro es diferente de 0. Después voy a ver otro ejemplo, pero ya me voy a ir rápido, nada más casi que va a ser como para confirmar en qué va a consistir el método. Es el que se llama Hamiltoniano clásico de Young-Mills. Bueno, yo tomé de las referencias el nombre, pero ignoro por qué le llaman de Young-Mills. Obviamente no se refiere a ecuaciones de campo ni simetrías no abelianas y eso. Es simplemente un hamiltoniano que tiene, en vez de términos no lineales de tipo cúbico, los tiene de tipo cuártico. Y entonces, pues vamos a ver qué hacer en este caso. Vamos a definirlo y vamos a hacerlo igual, pero me voy a ir rápido, a introducir un reescalamiento. Luego meto coordenadas polares. Reducimos la dimensión, eliminando el tiempo. Dejamos como variable independiente el ángulo. Verificamos que se cumplan las hipótesis del teorema del promedio. Y una vez hecho todo esto, ya podemos calcular órbitas periódicas usando este método. Y hay otros potenciales como son los de núcleo, el logarítmico, que tienen mucho interés, sobre todo para estudiar, por ejemplo, estos potenciales, que son ya sea núcleo y logarítmico, o el Henon-Hiles cúbico, o el Young-Mills, que es un cuártico, se utilizan mucho en la dinámica galáctica. Son modelos muy utilizados. Por ejemplo, el logarítmico es un modelo que se utiliza para estos halos de materia oscura, en donde lo que pasa es que pues, se ve que debe de haber más materia de la que vemos y que es la que genera que las curvas de velocidad de rotación en las galaxias se vean bastante planas, constantes, ya lejos, ¿no?, del núcleo. Pero bueno, esto casi que lo voy a ver ya muy
muy superficialmente, casi solo lo voy a mencionar. Lo interesante, pues, de nuestras órbitas periódicas que vamos a obtener es que obstruyen la integrabilidad de un sistema dinámico y vamos a ver por qué. Todo esto lo vamos a resumir en ciertos resultados y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Entonces, déjenme presentarles el teorema del promedio. Tiene varias formas de expresarse. A veces se puede empezar con un F0 más epsilon F1 más, pero se los voy a poner en esta forma, que es creo que la que más hemos utilizado, la que nos sale más frecuentemente. Supongan que tienen este sistema diferencial. Déjenme quitar la ecuación 1. Supongan entonces que X punto es un sistema dinámico del que conozco. X es un vector en Rn y el campo vectorial, el lado derecho de las ecuaciones diferenciales, es epsilon veces F1 más epsilon cuadrada F2 y puede haber más órdenes. Aquí estoy escribiéndolo solo a segundo orden. Podríamos incluso a primero, pero dependiendo de si el primer orden me alcanza, pues con ese me quedo. Pero si el primer orden me da 0, como suele pasar en las teorías perturbativas, a veces pasa que el primer orden no me alcanza, tengo que continuar al segundo. Y bueno, pues entonces lo voy a escribir a segundo orden. Lo que asumimos es que estas dos funciones F1 y F2 son periódicas en la variable independiente. Aquí le puse t, pero en nuestro caso va a ser un ángulo, va a ser un teta, pero bueno. Estamos suponiendo que son periódicas, las F1 y las F2, que cumplen ciertas condiciones de diferenciabilidad que, bueno, no me voy a detener. Y lo que vamos a hacer es definir dos funciones F1 minúscula, observen que es un promedio, es integrar en la variable S, que es el tiempo, es la que está en el primer lugar, F1, si se ve, esta, F1 de S, es la dependencia temporal, no le voy a llamar temporal, sino en la variable independiente hay que promediarla. En nuestro caso va a ser un ángulo. Entonces, F1 es un promedio. Y si ese promedio no me da 0, entonces me sirve muy bien para hacer una teoría del promedio a primer orden. Pero a veces pasa, como en el caso que voy a ver con detenimiento, el de Henon-Giles, que este promedio da 0. Entonces tengo que seguir al siguiente, como suele ocurrir en las teorías perturbativas. En ese caso, la función F2 que tenemos aquí es una función parecida, donde noten que lo que hace es que a la variable F2 también la promedia, pero a la variable F1 no la promedia directamente porque ella es de otro orden, sino que tenemos que aplicarle la matriz de derivadas de F1 a las integrales de F1 de t, esto que está aquí, y z. Entonces calculamos la integral de F1, a eso le podríamos llamar Y1, lo que sea, le aplico esta matriz de primeras variaciones a eso y después ya procedemos al promedio. Ok, entonces, una vez definiendo esas dos funciones f minúscula, que son el promedio del primer orden y F2, es el promedio de F2 y el de esa matriz de derivadas aplicado a la integral de F1. Bueno, habiendo definido esas dos funciones, lo que nos va a decir el teorema del promedio es que si existe algún valor A
que me anule a esa función que acabamos de construir a través de integrales, de promedios. Y esto es muy importante. El jacobiano de esa función f1 más epsilon veces f2 en ese punto donde se está anulando la función, y ese jacobiano en A sea diferente de 0, entonces para cada epsilon, que puede ser negativo o positivo, pero para cada epsilon chiquitito, suficientemente pequeño, existe una solución periódica, siendo T el mismo periodo que tenían la F1 y la F2, del sistema. Voy a poder encontrar una solución periódica de mi sistema original, el que escribimos en la 1, este que está aquí. De manera que su condición inicial es justamente ese valor A, en donde la función F1 más epsilon F2 se anuló cuando epsilon tiende a 0. O sea, se va a la condición inicial A calculada cuando epsilon tiende a 0. Esto es lo que me dice el teorema del promedio, y entonces pues lo que tendremos que hacer es poder calcular esta función, y si no me alcanza, seguirme a segundo orden, calcular estas dos funciones para cada sistema hamiltoniano o sistema dinámico, no tiene que ser hamiltoniano, sobre el cual yo quiero encontrar soluciones periódicas. Si la función F1 no es idénticamente 0, entonces los ceros de esta función F1 más epsilon F2 van a ser esencialmente los de F1. Y entonces, claro, para epsilon suficientemente pequeña. Y en este caso, el teorema me va a dar la teoría del promedio de primer orden, que es lo que ya dijimos. Pero si F1 se me anula, F2 no es, y F2 no es 0, entonces los ceros de esta función son esencialmente los de F2, y la teoría del promedio será de segundo orden. Y podríamos seguir a órdenes más altos. Obviamente se complican las ecuaciones, pero voy a explicar a segundo orden qué es el que voy a necesitar para el ejemplo que voy a abordar de Henon-Giles. Ahora bien, ¿cuál es la idea intuitiva, ¿no? La idea básica que hay de que ¿por qué los ceros de una función los voy a necesitar? Es muy fácil. Aquí traté de explicar algo que da una buena idea de por qué necesito encontrar ceros de esa función. Fíjense, tengo aquí un sistema diferencial y consideramos esta f es periódica. Entonces, vamos a promediarla. Entonces, le vamos a llamar a eso una función f minúscula que depende de z y de epsilon. La promediamos en un periodo mismo que tiene f. Y aquí x pues sería una función de t, de la variable independiente, de z, de epsilon y finalmente de epsilon. Esta integral de f, dado que es el campo vectorial del sistema diferencial, esta f es la derivada de x en t. Hacemos el cambio de variable a x y entonces pues la integral es trivialmente x evaluado en t menos x evaluado en 0. Pero justo entonces, y esto es válido para epsilon diferente de 0, ¿no? Por lo tanto, esto nos da una solución periódica del sistema perturbado si este lado izquierdo valiera 0. Entonces, promedia. Ven dónde se anula el promedio. Y eso te va a dar soluciones periódicas. Y para epsilon diferente de 0. Esta es la idea básica de por qué necesito encontrar ceros del promedio. Y respecto de lo que hablaba el teorema del promedio, que el jacobiano fuera diferente de 0.
Pues genéricamente las órbitas periódicas en sistemas con más de 1 grado de libertad, que en R2N digamos, pues resulta que están sobre cilindros que están llenos de órbitas periódicas. Es decir, dentro de todo el espacio completo R2N, las órbitas periódicas están sobre cilindros, llenándolos a estos cilindros. Y entonces el jacobiano en estas órbitas siempre será cero porque hay muchas, hay todo un continuo pues que puede haber de órbitas periódicas en el espacio R2N. El truco que no vamos a poder entonces aplicar el teorema del promedio porque el jacobiano de la función promediada en ese punto fijo que encontramos donde se daban las raíces de f minúscula, el jacobiano siempre dará 0. ¿Por qué necesito que el jacobiano dé 0? Porque queremos que las órbitas periódicas sean aisladas, porque vamos a tener que aplicar el teorema para regresar, ¿no? Para obtener las soluciones periódicas del sistema original, y si el jacobiano es 0, no puedo regresar. No puedo aplicar ya sea teorema de función implícita o teorema de función inversa para definir quién es la órbita que estoy buscando. Entonces, por eso, estas son las dos ideas básicas que hay detrás de un 0 de f minúscula, que es ya el promedio, y por otro lado jacobianos que no sean 0 para tener órbitas periódicas aisladas, que no me den un continuo. ¿Por qué? Para poder aplicar este teorema de la función inversa en que se basa el teorema del promedio. El ejemplo entonces que vamos a abordar primero es el de Henon-Giles, que aquí está. Es un hamiltoniano de oscilador armónico más 2 términos cúbicos en esta forma: xy cuadrada y x cúbica con coeficientes a y b. De hecho, el Henon-Giles del siglo pasado, el artículo clásico de Henon y de Giles es con a igual a -1 y b igual a 1. Desde luego vamos a asumir que el coeficiente en b no es 0 porque sería separable y entonces sería integrable y ya no habría nada que hacer. Entonces estamos en la hipótesis de que b no es 0. Y el sistema dinámico que nos da pues es el de las ecuaciones de Hamilton, calculando x punto como la parcial de h, hamiltoniano, respecto de px, etcétera. Ahí están las ecuaciones de Hamilton. Lo que vamos a hacer primero es un reescalamiento, ¿no? Queremos introducir la variable o renombrar y poner a x como épsilon veces una x mayúscula. Y lo mismo con todas las demás. Es decir, cada una de ellas se multiplica por un factor constante épsilon. Este factor constante que rescala a todas las variables, obviamente épsilon diferente de 0, nos hace que tanto el sistema original, el que tiene el épsilon, digamos, igual a 1, como los dos sistemas, tienen esencialmente el mismo diagrama fase, el mismo retrato fase. Son lo que se llaman topológicamente equivalentes. Además, fíjense que este sistema hamiltoniano que nos arroja, porque esta x mayúscula, fíjense que aquí tendría yo un épsilon x punto igual a épsilon px, entonces las dos épsilon se van. Y así, esto es lo que ocurre con la parte, digamos, de oscilador armónico bidimensional, y en cambio estas dos que tienen términos cúbicos, pues me dejan un término épsilon
sobreviviendo con esta transformación de escala. Y es la que me hace justamente la separación, porque cuando epsilon, obviamente si epsilon es 1, pues tenemos el problema original, pero si epsilon es diferente de 0, pero pequeño, entonces estamos estudiando un sistema cercano a 1 integrable y es topológicamente equivalente al sistema con epsilon igual a 1. El retrato fase es topológicamente el mismo. Claro que ya en el detalle evidentemente no, pero topológicamente sí lo es. Y este sistema tiene la primera integral, que es esta que tenemos aquí, y fue, de hecho, en la década de los 60 fue uno de los primeros sistemas que se integraron numéricamente para calcular mapas de Poincaré y dar evidencia numérica sobre si existía le llamaban la tercera integral, es decir, la otra integral de movimiento además de h. No se sabía si existía otra o no, se integró numéricamente, se hicieron mapas de Poincaré y se tuvo una evidencia numérica de que no lo era. Pero para epsilon igual a 0, lo quito y nos queda oscilador armónico bidimensional. Ok, ¿qué vamos a hacer? Introducimos primero coordenadas polares. La X mayúscula la escribimos como R cos teta, PX como R sin teta. Igualmente a la Y mayúscula y la PY, con una observación importante. Observen que la coordenada, estoy dejando aquí también a la variable teta muy adrede para que las 4 dependan de una variable angular teta. Es como si esta alfa se midiera el adelanto, fuera una fase de qué tan adelante o atrás va respecto a teta. Y esto va a tener la superventaja de que las 4 coordenadas dependen de teta y entonces teta me va a poder servir como variable independiente y va a ser una variable angular con la cual voy a poder hacer los promedios. Bueno, entonces haciendo este cambio polar, desde luego R y Rho son estrictamente positivas. Podemos calcular quién es el valor del hamiltoniano, ahora en estas variables polares, y quiénes son las ecuaciones diferenciales, las estoy reescribiendo quiénes son R punto, teta punto y alfa punto, simplemente de la sustitución de esta X mayúscula, recuerden las teníamos acá, estas, las sustituimos y escribimos las ecuaciones diferenciales. Bueno, pues quedan así. Queda que R punto va como epsilon seno teta por tal cosa. Teta punto es -1 menos epsilon por funciones periódicas, ¿no? Y Rho punto va como epsilon y alfa punto. Entonces, aquí es justamente en donde, bueno, antes de seguir me gustaría comentar que esto se parece un poco a lo que a pasar a coordenadas de Hamilton-Jacobi, ¿no? Las de Hamilton-Jacobi son coordenadas que tienen las acciones que están relacionadas con con estas R y Rho, tienen acciones que son constantes en el sistema integrable, pero en el no integrable se van a mover lentamente. Y en cambio teta, esta variable sí se va a mover, fíjense, es de un orden 0, tiene término -1 menos epsilon. Entonces, es como que una variable rápida. Y todas las demás quedan variables en orden epsilon. Entonces, bueno, aquí ya tenemos quién es la constante de movimiento H, ahora en términos de R, Rho, teta y alfa. Simplemente hemos hecho un cambio de variable. Y pasamos ahora a hacer la famosa reducción.
vamos a escoger a la variable teta como variable independiente, dividiendo a cada una de estas ecuaciones en r punto, teta punto, rho punto, alfa punto, todas las dividimos entre teta punto. Obviamente con eso estamos eliminando al tiempo y nos estamos quedando con la variable teta. Estas primas significan derivadas respecto a teta. Y pues nos quedan estas expresiones de haber dividido simplemente las ecuaciones todas entre teta punto. Claro que son menos ecuaciones, ya no necesito describir la ecuación para teta, ahora solamente necesito 3, que son como ecuaciones de trayectoria, pero el detalle es que ahora es no autónomo, porque todas dependen, fíjense, de teta. R', que es la derivada de R en teta, depende de teta. Ahora tengo menos, pero el sistema es no autónomo. Evidentemente que la variable alfa no la podíamos haber utilizado para hacer esta reducción, porque hay, por ejemplo, la R y la, ¿cómo estaban aquí? X y PX no dependen de alfa, entonces no es una buena variable independiente, pero teta, que se metió adrede en esa forma teta más alfa, esa sí es una buena variable independiente. Ahora tengo un sistema diferencial no autónomo y lo vamos a desarrollar en potencias de épsilon a orden 2. De hecho, pues primero obviamente lo desarrollo uno a primer orden y cuando se hicieron los promedios resultó que daba 0, lo cual nos sorprende mucho porque fíjense que esto depende del seno de teta. Bueno, vamos a hacer los desarrollos a primer orden y luego a segundo y pues queda épsilon por una función más épsilon cuadrada por otra función. Igualmente para rho prima y para alfa prima. Entonces tenemos aquí los desarrollos a segundo orden en épsilon. Y tenemos también que recordar que tenemos la expresión para H. Debe de permanecerse siempre H. Es una constante de movimiento que la pude escribir, por acá estaba. ¿Dónde estaba? Aquí, en términos de estas variables. O sea, esta H debe permanecer constante. Entonces, ya que desarrollamos a segundo orden, ya se está pareciendo mucho al teorema del promedio, porque tengo funciones f mayúscula a primer orden, bueno, y segundo orden, de hecho también, pero todavía queda pendiente el asunto de que tengamos soluciones periódicas aisladas, es decir, que los ceros que vamos a encontrar estén aislados. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Vamos a fijar el valor de H, que es positivo, lo damos constante, es decir, no voy a permitirme tomar la solución en todo mi espacio R4, sino defino H un valor fijo y con eso cada órbita periódica, cada solución que yo encuentre de los promedios va a estar aislada a menos que su jacobiano de 0, en cuyo caso sí, pues ya no va a estar aislada, pero al menos ya estamos permitiendo que las soluciones periódicas sean aisladas. Entonces, ¿qué hacemos? Uso la ecuación aquella que teníamos de H y despejamos a ρ en función de R, de teta, de alfa y de H. Observen, porque de una vez hay que darse cuenta que cuando épsilon tiende a 0, estos dos términos se me van. Y entonces ρ tiende, si multiplico por 2 aquí arriba y abajo, tiende a 2h menos r cuadrada. ρ tiende a este valor. Y en particular, y esto es para épsilon tendiendo a 0.
Y si en particular ponemos que R es igual a 2H, entonces Rho tiende a 0, cuando epsilon tiende a 0. Lo que estamos buscando son soluciones que no tengan valores 0 para Rho y para R. Entonces, pues ya desde aquí como que aguas con esos valores en donde R sea igual a la raíz de 2H, porque como que no me van a dejar tener los jacobianos diferentes de 0. Es decir, no tengo soluciones válidas que salgan de ahí, de esos valores. Bueno, en resumen, ya eliminando a Rho en las ecuaciones que teníamos aquí, las 3 de acá, ahora quito la Rho y cada Rho de estas la sustituyo, estas Rhos que tenemos aquí, las sustituimos por su valor en términos de la H constante. Y entonces tenemos estas dos ecuaciones, ahí está el primer orden y el segundo, son expresiones largas, el primer orden y el segundo. Son ecuaciones diferenciales para R y alfa, estas son derivadas en teta de R y derivada en teta de alfa. Y el lado derecho son funciones periódicas en la variable independiente teta. Aquí está la F1 y aquí está la F2. Esta es la F1 de la componente 1 y esta es la F1 de la componente 2 e igualmente con las que tenemos acá. Ok. Entonces, ya tiene la forma del teorema del promedio. Aquí están quienes son mi F1, es todo el coeficiente de epsilon, y la F1 componente 2 es la de alfa, es todo este coeficiente. Mientras que el segundo orden es todo el coeficiente de epsilon cuadrada. Estas dos funciones son periódicas en teta, tienen periodo 2pi, ya las voy a poder promediar. Y como ya les venía yo preparando, efectivamente, si yo promedio nada más a la F1, me da 0. Y entonces no me basta quedarme a primer orden y vamos a utilizar la teoría de segundo orden. Y necesitamos calcular esta función F2, que ya se las había yo comentado, ya no me detengo mucho aquí. Es la función F2, el segundo orden del campo vectorial, y del primer orden tenemos que calcular este integral y aplicarle la matriz de variacional, que son las derivadas parciales de F1 respecto a mis dos variables R y alfa. Una vez que calculamos esta función, observen que ya es un promedio, es la integral de 0 a 2pi, con lo que se pierde la dependencia en teta, y me queda una función que solamente depende de R, de alfa, y desde luego del H, porque así fue como nos deshicimos de Rho. Entonces, depende solo de las dos variables R y alfa. Y lo que me decía el teorema del promedio es que encontremos sus ceros, en dónde se anula, porque ahí voy a obtener las soluciones periódicas del problema original. Nada más que sí, por un lado encontrar las soluciones y por otro calcular, tener el cuidado de verificar que los hamiltonianos, que los jacobianos no sean 0. Y entonces pues encontramos los ceros y me dieron 5 soluciones. Esta es una con el signo más y el menos, les llamo la solución 1. Esta es la solución 2 y la solución, no, aquí hay 2. 1, 2 por los dos signos, la 3 y la 4 y 5. Entonces estas dos, fíjense que dan que R valga 2H. Y ya habíamos visto que esas no me sirven porque me mandan a Rho igual a 0 cuando epsilon. Entonces estas no sirven.
Esta tercera sí sirve, pero habrá que verificar su jacobiano. Porque la primera de entrada ya me manda a ρ igual a 0 y pues eso no me permite tener las soluciones periódicas que buscamos. Esta sí vamos a trabajar con ellas. Esta se llama la solución 3 y esta se llama la solución 4. Y observen que necesitamos para que exista que B multiplicado por 3B menos A, este producto sea positivo. O sea, el numerador y denominador o positivos o negativos, ambos, para que pueda yo sacar esta raíz. Y análogamente con este término B y 9B menos 5A. Vamos a analizar la solución 3, esta que está aquí. Con esta solución, en donde lo que queremos es que este producto sea positivo, calculamos el jacobiano, esas derivadas parciales evaluadas en este punto. Y resulta que nos da un término, bueno, aquí creo que no lo puse, déjenme ver. Queda un cociente, una fracción, a ver, no la puse. Queda un cociente que depende de h cuadrada, esto, y abajo un denominador, y todo se puede reducir a pedir que esto no dé 0, porque lo que quiero es jacobiano diferente de 0, que la órbita periódica esté aislada. Y voy a mostrarles por qué son las que me interesan. Pues en primer lugar es en las que puedo aplicar el teorema del promedio. Si no, el teorema no funciona para poder regresarme al sistema original, esto que les digo de la función implícita. Y porque queda implícitamente definido. Y por otro lado, el ρ, que era la raíz de 2h menos r, también queremos que quede positivo e implica ciertas condiciones sobre los parámetros. No los quiero entretener mucho, pero en resumen, si uno analiza esto, esta órbita periódica existe si B por 2B menos A queda positivo y la suma A más B es diferente de 0. Habría que detenerse un poco más porque hay como que redundancias en todo esto que se está pidiendo y todo se reduce a esta condición simple. Las otras dos soluciones, las dos últimas, pues ya habíamos dicho que tanto el B como el denominador 9B menos 5A tengan el mismo signo. El jacobiano también tiene una expresión, aquí queda una fracción, en donde en el numerador está h cuadrada y todo esto. Y finalmente pedir que ρ sea positiva da condiciones siempre sobre los parámetros. Y las fronteras de todo esto son rectas. Entonces, todo se reduce a Vamos a tener una órbita periódica, que es la solución 3, si se cumple esta condición sobre los parámetros. 2B menos 5A y 2B menos A, su producto negativo. Esto lo voy a dibujar mejor en el plano AB para que se vea qué región es esta. Esto son rectas, ¿no? Son rectas en las fronteras que me van a definir la región que voy a tener. Voy a tener dos órbitas periódicas, es cuando sí vale las condiciones de las soluciones 3 y 4, que eran ¿qué? No, 4 y 5, las dos últimas pues, pero no se cumple la condición de la solución 3, ahí tengo dos. Y finalmente 3 órbitas periódicas si puedo cumplir las condiciones tanto de las dos últimas y de la tercera. Son cuestiones ahí de regiones y un poco de lógica que hay que utilizar y en resumen aquí queda la figura que me muestra la región en el espacio de parámetros en donde voy a tener una órbita periódica, por lo menos que es la que encontramos,
y que tiene multiplicadores. Ahora voy a hablar un poco más de qué es esto de los multiplicadores, sean diferentes de 1. Entonces, esta es la región en donde tenemos una órbita periódica, esa que encontramos, la solución 3. Y esto son las condiciones, ya en el espacio de parámetros, en donde voy a tener 3 soluciones periódicas. Es todo esto, excepto esta línea blanca, que es cuando A más B da 0, porque ahí solamente hay 2. Es decir, es en donde sí se cumple en esta blanquita, hay que quitarla. Aquí hay 2 soluciones periódicas, que son las 2 últimas, pero no se cumple la condición de la tercera. En fin, entonces aquí tenemos 3 en lo gris, 2 en lo blanco y 1 en esto gris. Noten que la gris de esta figura empieza justamente en el abierto que viene de aquí para acá hasta esta B igual a 0, excepto en esta línea blanca que tenemos que quitarla porque ahí hay 2 soluciones. Pero miren, exista 1, 2 o 3, lo importante es que estas órbitas periódicas que hemos encontrado van a obstruir a la integrabilidad, y es lo que voy a ver. A ver, les platico muy rápido un sistema que tiene potencial cuártico. Este es el sistema diferencial. Hacemos un reescalamiento que conviene con la raíz de E. Ahora me separa en oscilador bidimensional y términos cuárticos que van multiplicados por épsilon. Se meten coordenadas polares. El hamiltoniano se escribe en esas coordenadas polares. Observen que esta alfa va montada sobre teta. Es el adelanto o el retraso que va a tener con respecto a teta. Entonces hacemos la reducción, metemos a teta como variable independiente, utilizamos la ecuación de la energía para quitar a una de las variables, que aquí le llamé S, a uno de los radios, pues. Y el sistema diferencial se reduce a solo 2 ecuaciones. Estas derivadas ahora son en teta, que satisfacen las condiciones del teorema del promedio, y me basta con el primer orden. El periodo es 2pi porque es el periodo de teta, y me basta con el primer orden. Entonces se promedia, obtenemos quiénes son los promedios de estas funciones calculadas, encontramos los ceros y vemos cuánto valen los radios que quitamos mediante la ecuación de la energía, y pues valen esto. Y entonces pedir que los radios sean positivos, que el jacobiano diferente de 0. Y que, ¿qué otra cosa? Pues creo que ya. Entonces me da condiciones que las escribimos. Esto es la de jacobiano no nulo para las soluciones 2 primeras que se encontraron aquí, estas 2. Y para las 2 últimas esta es la condición. Y entonces hemos encontrado quiénes son las condiciones iniciales. Recuerden que es en donde se anula la F, los ceros de F1, que aquí están calculados explícitamente, y estas existen para épsilon diferente de 0, y cuando épsilon es 0, se vuelven estas condiciones. Cuando épsilon tiende a 0, la condición inicial tiende a estas. Muy bien, entonces, ya tenemos, hay otro, ya no me voy a detener a ver se hace lo mismo también. Ahora, la integrabilidad, que es un punto que me parece interesante. Ya de por sí encontrar órbitas periódicas aisladas y que además son muy importantes en estos sistemas hamiltonianos.
la importancia mayor que le vimos es que van a obstruir a que sea el sistema integrable. Que ellas existan como que no va a permitir que el sistema sea integrable. Les repito rápidamente, un sistema hamiltoniano es Liouville-Arnold integrable si tiene una primera integral C que sea independiente de H. Como aquí fueron 2 grados de libertad, lo escribí para 2. Si fuera para 3, pues bueno, se ponen 3 constantes independientes entre sí. Independientes quiere decir que sus gradientes sean independientes, excepto quizá en un conjunto de medida 0. Bueno, aquí sí quiero comentar algo. La ecuación variacional que está asociada a una solución periódica con periodo T es esta. Noten que aquí tengo la ecuación de primeras variaciones a lo largo de la órbita periódica con periodo T. Y M es la matriz solución, la matriz que me resuelve esta ecuación variacional. A esa M, si yo inicio con condición inicial, aquí no se ve, déjenme ver. Ay, no. Si yo inicio con la condición inicial de la matriz identidad y resuelvo esta ecuación, la voy integrando a lo largo de la solución periódica hasta el periodo T, entonces a esa matriz solución se le llama la matriz de monodromía. Y sus eigenvalores se le llaman los multiplicadores de la órbita periódica. Un resultado importante es que hay un teorema de Poincaré que dice que si yo tengo un sistema hamiltoniano, que es Liouville-Arnold integrable, y tengo C como una segunda integral primera, de manera que H, el hamiltoniano, y C sean linealmente independientes en cada punto de la órbita periódica, entonces todos los multiplicadores de la órbita periódica son 1. Pero resulta que cuando nosotros calculamos fíjense, para nuestras órbitas periódicas, nosotros calculamos estos jacobianos, la derivada parcial en R y en alfa de la F2, la del F1, ¿se acuerdan que no nos alcanzaba? Necesitábamos calcular F2, y vimos que los jacobianos eran diferentes de 0 en las soluciones 3, 4 y 5. Pues este jacobiano es el producto de los multiplicadores de la órbita periódica. De hecho, como mi sistema es de dimensión 4, o sea, 2 grados de libertad y el fase es 4-dimensional, 2 de ellos deben de valer 1, porque el sistema hamiltoniano es autónomo y hay otro que vale 1, que es el que va en la dirección de la evolución temporal, ¿no? En la que se mueve el sistema. Entonces hay 2 que van a dar 1, 1, y los otros 2 son los que tenemos justamente aquí calculados. Pero estos jacobianos que nosotros calculamos no daban 0. De hecho, a ver, los jacobianos, fíjense aquí, me faltó escribir más explícitamente, esto ya es el resumen, pero aquí el jacobiano quedaba h cuadrada por un numerador entre un denominador. Y no daba 0, porque en general depende de h, el jacobiano. Igual para la solución 3, el jacobiano da aquí algo que depende de h. Aquí va una h cuadrada, etcétera, y todos estos valores. Imagínense, el teorema de Poincaré lo que dice, ¿dónde quedó? Aquí está. El teorema de Poincaré dice que
si tengo dos constantes de movimiento que sean independientes, ya dije en el sentido de que sus gradientes no sean paralelos, en cada punto de la órbita, si eso ocurre, entonces todos deberían de valer 1, pero acabamos de encontrar órbitas periódicas cuyos multiplicadores no dan 1. Y de hecho dependen continuamente de quién es el valor de H y además de los parámetros, o sea, no valen 1. Por lo tanto, uno dice, es la existencia de estas órbitas periódicas aisladas que ya obtuvimos mediante el promedio una obstrucción a la integrabilidad de Liouville-Arnold. Sí, pero hay algo que aclarar. Fíjense, en este hamiltoniano de Henon-Giles, estoy poniendo los resultados que había hasta principios de este siglo, ya habían mostrado que una condición necesaria para la integrabilidad es que A valiera 6B o A valiera B y A valiera 2B para tener una segunda constante meromorfa. Meromorfa quiere decir holomorfa excepto en algunos, quiere decir que está bien comportada excepto en algún número finito, no, incluso puede ser infinito, pero no no continuo, pues, en conjuntos de medida 0. Y Morales, Ruiz y Ramis y Simó mostraron que A igual a 2B es no integrable. Entonces, si yo me regreso a ver mis gráficas, que eran estas, habíamos dicho que estas tienen órbitas periódicas cuyos multiplicadores no son 1. También está de acá. Entonces, aquí no da 1. Entonces, no puede haber integrabilidad de Liouville-Arnold, ni aquí en estas de la siguiente, en todas estas y en esta raya blanca, porque hemos mostrado que aquí las órbitas periódicas que encontramos tienen multiplicadores diferentes de 1, porque calculamos sus jacobianos. Pero el caso de ¿cuánto era? A igual 2B, déjenme irme a la integrabilidad. A igual a 2B, estamos en la frontera en donde no podemos nosotros decir nada. Entonces, sí, justo ahí hay un caso que podría ser integrable según el trabajo de Ito. Ahora, el A igual a B también, y este es el que nos puso en jaque. Ahorita les muestro por qué. Porque, bueno, a ver, y déjenme acabar. Y A igual a 6B, vamos a verlos en las gráficas. Ay, no. A igual 2B lo tengo en esta frontera y en esa no podemos decir nada. Luego, el que tenemos, que A igual a 6B está acá en esta región blanca, tanto de esta figura como de esta. Entonces, ahí sí puede haber casos integrables. Pero resulta uno que nos tenía preocupados porque fíjense, el caso A igual a B va por aquí y nosotros en esta figura A igual a B va por aquí de plano en medio de esta región donde encontramos órbitas periódicas con multiplicadores diferentes de 1. Entonces, pues dice uno, uy, entonces no sirve el método para mostrar la no integrabilidad. Y pues nos entretuvimos un buen rato y lo que vimos es que en este caso que A igual a B puede ser igual a 1 o a cualquier otro, por ejemplo, A igual a B, sí están dentro de la región de la figura 1 que encontramos, en donde hay órbitas periódicas aisladas que parece que inhiben la integrabilidad, sin embargo, este caso es integrable. Pero entonces, poniéndonos a investigar, resulta que la otra constante de movimiento que existe,
cuando calculo su gradiente y el de H, quedan coincidiendo, quedan linealmente dependiendo uno del otro. Es decir, son dependientes a lo largo de toda la órbita periódica, no solo algunos puntos. Entonces viola la hipótesis del teorema de Poincaré y no podemos afirmar nada sobre sus multiplicadores porque Poincaré pedía que fueran independientes a lo largo de toda la órbita y estas coinciden en toda la órbita, por lo tanto no se puede hablar de que cumpla el teorema de Poincaré y la integrabilidad del Liouville-Arnold. Bueno, hay otro caso que todos contrastamos con todos los trabajos que se habían hecho. Por ejemplo, el A igual B igual -1. No sé qué hora es, creo que ya me pasé. Son las 3:05. Perdón, ya casi acabo. Y lo que vimos es que efectivamente este está dentro de la región abierta que no es, y de la figura 1 que es no integrable. Bueno, ya no me regreso. Entonces, si bien las órbitas periódicas que aquí obtuvimos mediante el promedio obstruyen la integrabilidad del sistema con otra constante C, fíjense, de clase C1, no meromorfas, que es lo que siempre se suponen en todas las demostraciones que hacen, o incluso con esta propiedad de Painlevé, puede ocurrir que el sistema sí sea integrable, pero entonces los gradientes de H y C no son independientes, en algún punto al menos de la órbita periódica, y entonces nos sirve pues el encontrar las órbitas periódicas, podemos resumirlo en el siguiente teorema. En el Henon-Giles o en el Young-Mills o en el núcleo y logarítmico, si se satisfacen las condiciones para que existan órbitas periódicas aisladas como las que encontramos a través del promedio, entonces, o bien, el sistema no es Liouville-Arnold integrable con cualquier segunda, primera integral de clase C1, no meromorfa, o pudiera ser Liouville-Arnold integrable, pero los gradientes de las dos primeras integrales son linealmente dependientes. Sobre algún punto al menos de las órbitas periódicas que se encontraron. De hecho, en nuestro caso fueron a lo largo de toda la órbita periódica. Como conclusión, estas transformaciones de escala introducen un parámetro de pequeñez que nos permite estudiar sistemas cercanos a un Liouville-Arnold integrable, aun cuando ellos no lo sean, y que tengan esta invariancia topológica. En este caso, el integrable fueron osciladores bidimensionales. La topología no cambia y es equivalente topológicamente al caso epsilon igual a 1. Segundo, mediante la teoría del promedio, pudimos encontrar condiciones iniciales a primer orden en epsilon para encontrar familias de órbitas periódicas para diferentes niveles de H de energía positiva. Y las órbitas periódicas que aquí encontramos son una obstrucción a la integrabilidad de Liouville-Arnold. Y en casos excepcionales de los parámetros puede haber una segunda integral primera, pero los gradientes de las integrales H y C deben ser linealmente dependientes, por lo menos en alguno o algunos puntos de la órbita periódica. Bueno, pues muchas gracias. No sé, perdón por haberme alargado, no vi el tiempo hasta el final. Muchas gracias. No sé Muchas si gracias a ti, Lidia. Entonces, por favor, si tienen preguntas, comentarios, es el momento para hacerlos. Directamente destapen el micrófono y hagan la pregunta.
Bueno, en lo que van pensando, Lidia, aquí en estos sistemas de 2 grados de libertad, me imagino que la generalización que es la siguiente a 3 es más o menos directa o hay problemas técnicos o conceptuales ya complicados si queremos hacerlo con, bueno, como es hamiltoniano serían 4 grados de libertad, ¿no? Ujú. No, aunque sea hamiltoniano puede tener 3 grados de libertad y 6 en el espacio-fase, pero no hay ninguna dificultad. Yo lo escribí aquí en 2 dimensiones porque los cálculos son bastante más rápidos, pero sí está utilizado en 3 y la generalización está hecha para n grados de libertad. Todo el teorema está Sí. enunciado para n grados de libertad y las aplicaciones que yo hice aquí fueron en 2 grados de libertad. Además sencillos porque como son polinomiales cuyo orden 0 eran el oscilador armónico, pues entonces ahí se podían hacer las cosas bastante fácil. Casi todos los cálculos los hacemos con matemática, las series de Taylor, Sí, las este, derivadas. ajá, las derivadas, todo, pues para no, en primera para no equivocarnos y en segunda para confirmar que los estamos haciendo bien y evitar mucha álgebra. Pero a mí me sorprende un poco que justamente los valores que da la teoría del promedio son exactamente los valores en donde están las soluciones integrables. Son fronteras, como que dieron las fronteras. Y solamente estuvo el caso ese raro en que A era igual a B, en el que dice uno, y debió salir no integrable. Pero no, lo que pasa es que las integrales son dependientes y pues entonces ya no cumplen el teorema de Poincaré de que los multiplicadores den 1, porque efectivamente nosotros encontramos que sus multiplicadores no eran 1. Y sin embargo, ese caso es integrable. Entonces dice uno, ¿por qué se nos coló un caso integrable en estas órbitas periódicas? Pero la razón es esa, es la dependencia de las 2 constantes de movimiento. Quedan igualitas a lo largo de toda la órbita periódica. Es un caso raro, así como que degenerado. Sí, pero incluso probar integrabilidad continúa siendo un problema abierto, ¿no? No es sencillo, no hay un método general que uno pueda aplicarlo y decir eso no integrable, pero aquí la combinación de el método del promedio y de tomar en cuenta estas condiciones de la hipótesis me parece, si no un resultado ya completo, final, bastante poderoso, ¿no? Sí, fíjate que sí, también me lo parece a mí, de alguna manera poder decir aquí no va a haber integrabilidad y si la hay, pues es una integrabilidad especial muy rara porque no va a tener multiplicadores 1. Probablemente ¿cómo se llaman? Las constantes, las integrales de movimiento se emparejan en algún punto de la órbita y se vuelven a quizá separar. En este caso, de plano en toda la órbita iban juntas. Entonces, es un caso raro. Sí. Y si uno aplica estas, sobre todo las que marcan lo de las fronteras, ocupamos Born-Sommerfeld, así hacemos calcular nada más así como son periódicas, pues ya tenemos todos los ingredientes, tenemos el periodo. ¿Se ha hecho ese trabajo? ¿Se ha aplicado para No, ver cuánticamente cuál energía me predice estas órbitas periódicas? no, para nada. Yo siento que hay mucho que hacer en la parte semiclásica. No se han utilizado las órbitas periódicas calculadas y aquí las tenemos Sí, explícitamente. exacto, Tengo las están ahí ya. condiciones iniciales, ahí están ya para... Y no es que mucho de este trabajo lo hacen los matemáticos. A nosotros afortunadamente Jaume nos vino a dar algunos cursos y nos explicó y pues medio le pescamos, pero hay mucho trabajo muy matemático aquí.
y que si es Lipschitz en todos los puntos y que si es tal y cual, y dices, bueno, ¿y por qué tan preocupados que si su grado de Brouwer? Mejor vamos a ver el hamiltoniano y digo el jacobiano. Pero bueno, pues ellos siempre quieren estar como que suavizando las hipótesis y hacerlo más general y no sé qué, y uno dice, yo mejor prefiero pues saberla calcular, ya la tengo y ahora qué hago con ella. Sería muy interesante lo que dices, ¿no? Es muy buena pregunta. Y hay mucho que hacer porque están calculadas muchas órbitas periódicas en muchos sistemas hamiltonianos que no se han utilizado así. O que yo sepa. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien es por la curiosidad. Cuando mencionó lo de la matriz Monodromía. monodrómica. Monodrómica. Es más en el sentido de la parte operativa. O sea, entiendo que está la ecuación variacional, y entonces la matriz tiene entradas que finalmente se convierten en un conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿no? Es más o menos como se calcula el exponente. O sea, creas una matriz fundamental y entonces resuelves el sistema simultáneamente con el original, ¿no? Nada más que aquí es periódico y cuando están los exponentes te puedes ir y te puedes ir y no regresas. Y aquí regresas, te paras en T y ahí si tú como condición inicial escoges a la matriz identidad, te da justamente la matriz que trae la información de los multiplicadores. Integras en un periodo y esa es la interesante, esa le calculas los autovalores y es que justo en eso venía mi pregunta, porque cada entrada de esta matriz está evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, y bueno, ¿y cómo calculamos los eigenvalores si tenemos como toda una evolución de las entradas de esta matriz, ¿no? Entonces, resuelves, esencialmente hay que resolver esta ecuación. Es esta, que es lo que tú dices, ¿no? Aquí está la matriz variacional y es a lo largo de la solución que calculaste periódica y esta M es la que buscas, es la que satisface la ecuación diferencial matricial y con la condición inicial de que empieces con la matriz identidad y entonces cuando te detienes en el periodo T, obtienes justamente la matriz de monodromía, cuyos eigenvalores son los multiplicadores que estamos buscando. Dos de ellos van a ser 1. Bueno, si estoy en el sistema original. Y los otros 2 son los 2 que encontramos con la reducción que ya nos fuimos a las coordenadas R y alfa. Y ese producto de esos 2 son los que no dan 1. Y son los que dices, entonces no puede ser integrable. Porque si no fuera, el teorema de Poincaré diría, tenían que haberte dado 1. Sí, entonces es una idea muy parecida a lo del exponente, ¿no? Nada más que en el exponente nos fijamos en el tiempo infinitamente grande. Así es, exacto. Y aquí no, porque regresas al T. Es que es una solución periódica. Sí, ok. Vale, ok. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. No, a ustedes por escuchar. ¿Esto también puede aplicar para sistemas disipativos? O sea, en general, o solamente hamiltonianos? No, este es para cualquier sistema dinámico, no necesariamente hamiltoniano. Lo que pasa es que está uno medio encariñado con los hamiltonianos, pero no, para nada. Esto puede ser cualquier sistema dinámico. Lo que sí es fundamental es esta cuestión de la periodicidad. No sé si anda por aquí, quién sabe dónde ande. La cuestión de que estas funciones deben ser periódicas, porque voy a promediar sobre ellas y son las cuyos ceros me van a dar órbitas periódicas ya del perturbado. Ok, bueno. Excelente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchachos, ¿no tienen ninguna pregunta? Yo no, ni sé. Déjenme ver. Hola, solo una pregunta por curiosidad. Ajá. Esta F2, ¿por qué se define así el promedio?
Mira, cuando uno hace ciertos desarrollos de Taylor de una función y cuando queremos hacer teoría de perturbaciones, como la F1 no va del mismo orden que F2, no es simplemente quedarte con F2, sino F1 también tiene una contribución al segundo, al orden 2, siempre y cuando introduzcas esta derivada. Esto tiene que ver mucho con cómo se hacen los desarrollos en series de potencias. Si fuera orden 3, me aparecería una matriz de segundas derivadas aplicada a F1, una matriz de primeras derivadas aplicada a F2 y una F3 directa, que sería la del orden 3. Y así, esto es algo que ocurre en las teorías de perturbaciones, digamos que es donde se hacen desarrollos en series del épsilon. Y cuando esto te da 0, pues van resultando derivadas de esta. ¿Cómo se mueve esta? Su derivada, esa va con F2. Y luego la derivada segunda de F1 va con F3, mientras que la primera de F2 va con F3 y F3 misma. En fin, habría que hacer la matemática, Sí, pero es un poco esa la razón. Muy bien, gracias. No, gracias a ti, Horacio. Todavía tenemos tiempo. Los estudiantes que tengan dudas, preguntas, por favor. Hola Iván, ¿cómo estás? Me da gusto verte por aquí. Hola doctora, buenas tardes. Discúlpeme que no te preguntas, llegué un poquito tarde y ya ve que luego no le cacho muy bien. Sí, no te preocupes. Pero muy interesante como siempre, ya que siempre me meto a ver qué le aprendo de nuevo. Sí, gracias. No, gracias a usted. Y qué bueno que está bien, qué bueno verla después de tanto tiempo. Sí, mucho tiempo que ha pasado. Espero te esté yendo muy bien. Sí, pues ahí vamos despacito en el doctorado, pero ahí vamos. Muchas muy gracias. bien, qué gusto. Se acuerda de uno. Ajá. A ver, bueno, pues si no tienen preguntas, no sé. Bueno, en el chat tenemos, Lice Emilio nos dice que no tiene muchas dudas porque apenas es de segundo trimestre y que no entendió mucho, pero de todas formas Sí. se me hizo una plática por lo menos interesante. No, la idea de estas pláticas es justo poco a poco ir aprendiendo y no hay preguntas que no valgan la pena, ¿no? O sea, no, Claro. aquí Sí. cualquiera es bastante útil. Y si tienen más dudas, el correo de la doctora, si quiere lo puede escribir, Lidia, para Ajá. que a lo mejor quieren alguna referencia o algún trabajo que ha hecho. Y pues está abierta a, si quieren realizar La servicio verdad, social. Emilio, es que este tema es muy matemático. A mí misma me tuve que familiarizar con la terminología porque pues más bien somos físicos, pero me pareció interesante comentárselos aquí en el área, sobre todo porque nuestros profesores visitantes pues tienen una formación matemática fuerte y dije, creo que es una buena oportunidad para que ellos le pesquen cuál es la idea y ya cómo hacerlo, pues si hay que hacerlo yo lo hago con matemática. Es álgebra pesada, pero la idea, fíjate que no es difícil, nomás porque no tengo aquí una tablet, pero tienes, haz de cuenta, tu R4, bueno, R4 ya empezando por ahí, ¿no? A los de segundo trimestre a lo mejor no les encanta, pero tienes un espacio en donde va a estar el movimiento de tu sistema diferencial que sigue ecuaciones de movimiento, como las de Newton, como las de Hamilton. Y como sabes que se conserva la energía, eso te baja a 3, eso es muy bonito.
Y ya estando en 3 dimensiones, ya lo podemos visualizar. Y dices, ay, pues lo que voy a hacer aquí en estas 3 dimensiones es, en vez de estudiarlo con el tiempo, lo estudio con una variable angular que es natural en un sistema armónico, como el oscilador tiene variables angulares. Entonces te pasas a esas variables angulares, ya ese 3-dimensional, meto esas variables angulares y ahora puedo promediar y me bajo a 2. Ahora tengo algo de dimensión 2 y ahí ya puedo estudiar mucho más fácil porque encuentro los ceros. Los ceros quiere decir donde se me anula alguna función, que pudimos medio dar una idea de por qué esas son muy buenas, porque me permiten sacar ramificaciones de órbitas periódicas. Esa es un poco la idea general geométrica que me hubiera gustado dibujar, pero me fui pues más por las ecuaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas, al contrario, Lidia, agradecer de tu tiempo, esta bonita exposición, bastante completa, muy interesante y pues que toca los temas de frontera, que pareciera que ya los había resuelto Arnold, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Sí, siempre hay mucho que hacer todavía. Bueno, pues muchas gracias.